o consagrar. Bien, entonces estamos hablando pues que cuando nos aparecen este tipo de integrales, que aparece la x y la y, podemos integrar normalmente, asumiendo que depende de lo que tengamos aquí, en este caso este tipo de integrales, con respecto a x podemos integrar normal suponiendo que y es constante, ¿no? Eso es lo que se comentó hace un momento, y que se aplican las mismas propiedades de sustitución, todas las reglas, solamente asumir y constante. Bien, pues como vimos hace un momento, bueno, aquí puedo integrar desde cero si quiero, para hacer otro ejemplo. Listo. Ya vimos que una derivada de 2xy con respecto a x es x a la 2 por y, ¿cierto? Y que entonces por el segundo teorema fundamental del cálculo, evalúo esto entre 0 y y. Coloco ese extremo superior primero, eso me daría y a la 2 por y al cubo. ¿Sí? Porque es bueno que uno coloque aquí entonces que x es igual a 0 y x igual a y. ¿Sí? Para saber a quién voy a sustituir por y. Hacerlo explícito. Porque, digamos, como tengo las dos variables, podría darse el caso de que uno se confunda, ¿no? Entonces, uno es explícito colocándolo así. Listo, ahí evalué cuando x es igual a y. Entonces me quería y a la 2 por y al cubo, menos cuando x es 0 quedaría 0. ¿Listo? Entonces miren, generalmente cuando integro este tipo de funciones, con respecto a x y los límites de integración dependen de y, lo que me queda es una función o una expresión que depende solo de y, ¿cierto? Por lo tanto, tendría sentido plantearse la siguiente situación, ¿sí? Que me hubieran colocado a mí la integral de 0 a 1 y por aquí un corchete, la integral de 0 a y de 2xy de x, cierro corchete de y, ¿cierto? Esto tendría sentido, ¿sí? ¿Sí o no? Porque la primera integral tiene sentido porque estoy integrando con respecto a x, estoy asumiendo y constante. Y miren que esta integral interna da y al cubo. Entonces, después de hacer lo que está entre corchetes, que tiene sentido, integro de nuevo ese resultado. O sea, que integraría ahorita de 0 a 1 lo que me dio la integral interna que me dio y al cubo. ¿Cierto? Y quedaría así. ¿Y cuánto es la integral de y al cubo? Reglas de integración, ¿no? Es y a la 4 sobre 4. Evaluado en esos extremos, me daría un cuarto, ¿sí? Entonces, fíjense que de repente, con un simple procedimiento así, digamos, recursivo, inductivo, hemos resuelto aquí como una integral doble, ¿no? Si yo borro aquí estos corchetes, que eso es lo común, miren, como que hicimos una integral doble, ¿sí? Porque nos dio un número, dio un cuarto. Y fíjense que el diferencial externo está asociado a la integral externa. ¿Sí? Exactamente a qué me refiero, voy a hacer un dibujo aquí. Miren, tengo como una carita feliz aquí, ¿sí? Esto me está diciendo que y está variando entre 0 y 1, ¿no? Aquí cuando hicimos esta integral, y ya es variable y varía entre 0 y 1. Y en la integral interna, x varía entre 0 y y, porque en esa integral interna que está entre corchetes, y es constante allí. Bien. Entonces, a esto que está aquí, a este tipo de comportamiento es lo que se le denomina una integral iterada, ¿no? Integral iterada, la define el libro así. ¿Listo? Y entonces, después de definir esa integral iterada, el libro nos lleva a recordar un poco lo que hacíamos en el curso anterior. Y aquí está, miren. La integral del ejemplo es una integral iterada
Los corchetes usados en el ejemplo 2 normalmente no se escriben. Se escriben normalmente así las integrales iteradas. Bien, esos corchetes no se escriben, pero nosotros, cada que veamos una integral de ese estilo, los escribimos para resolverla, para saber que ese es el orden en que se resuelve, ¿no? No los escribe y nos la presentan así nomás. Pero nuestro trabajo es ¿cuál? Colocarlos para saber cómo empiezo a hacer mi integral. Listo. Es una integral iterada. Entonces, luego de definir integral iterada, el libro nos dice, bueno, recordemos cómo nosotros hallamos el área entre curvas en el curso anterior de cálculo. Sí, hagamos memoria. Entonces voy a dibujar aquí el eje Y, eje X, y pensamos que tenemos ahí dos curvas. Digamos una curva verde, digamos que está por encima, digámosle H2, que depende de X, ¿cierto? Y una curva, la parte de abajo, que corresponde a la gráfica de la función H1, que depende de X. Bien. Y digamos que este por aquí es el extremo A, y esto acá, bueno, vamos a integrar desde A hasta B. Bueno, hagámoslo un poquito más, el B un poquito más acá. Y ahorita ustedes me ayudan a recordar cómo es que hallo el área entre curvas. Vemos que esto es B. Esta es la gráfica de la función H1 de X. Entonces, claro, en ese intervalo hay un área entre las curvas, el área que ellas encierran. Lo voy a colorear si quieren. Y la pregunta es, ¿quién recuerda cómo hallar esa área? Esta que está aquí. Se integraba H2 menos H1 en el intervalo A. Exactamente. Se integra H2 menos H1 en el intervalo AB. Eso es exacto. Entonces, la integral, esa área sería la integral de A hasta B de la función que está por encima, H2 de X, menos H1 de X, todo eso, entre paréntesis por dx. Esto fue lo que se hizo antes. Y entonces, aquí en esta sección nos dicen, bueno, mire que esa integral se puede plantear como una integral doble. Eso que ustedes ven allí. ¿Sí? Eso que ustedes saben hacer, hallar el área entre curvas como una integral de una sola variable, pues se hace con una integral doble también. ¿Sí? ¿Cómo? Veamos. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Cómo plantea una integral doble allí? Pues, ¿cuánto es la integral de y? ¿Cuánto me da esta integral? Así. ¿Quién se acuerda? Y, Y, ¿cierto? Porque aquí es como si estuviese el 1 por el de y. Entonces estoy buscando una función que cuando la haría con respecto a y me dé 1. Eso es y. Esto es y aquí. Listo. Entonces, bien. ¿Qué pasa si yo tuviese límites de integración? Pues los límites de integración tendrían que depender de x. ¿Sí? Porque no tendría sentido que dependan de y, porque y sería constante y variable al mismo tiempo. Una contradicción. Entonces yo puedo colocar aquí, suponer que esa integral se hace de h1 de x hasta no me deja escribir, hasta h2 de x. ¿No? ¿Sí? Entonces, como esa integral dio y, aquí se evalúan esos extremos de integración. Cuando y es igual a h1 de x y en el extremo superior cuando y es igual a h2 de x. ¿Y cuánto me da esa evaluación? Pues esto primero en el extremo superior, ¿no? ¿Por qué aquí es y? Porque integré con respecto a y. Entonces esto me daría h2 de x, ¿sí? Menos h1 de x. ¿Están de acuerdo conmigo?
Entonces, ¿qué ocurre? Esta integral que está aquí escrita en amarillo, la puedo escribir como integral doble de la siguiente manera. SH2 de x menos SH1 de x, lo puedo escribir así, miren. Como esta integral que planteé acá. Entonces la integral doble sería de la siguiente manera. Sería la integral de AB. Voy a abrir un corchete aquí. Y sería la integral desde H1 de x hasta H2 de x por dy. Cierro corchete. Ya sabemos cuánto da eso. Eso da lo que está aquí entre paréntesis. H2 menos H1. Y eso a su vez lo integro con respecto a x. Listo. Y entonces, una integral que ustedes ya conocen, se puede plantear como una integral doble. Y como es común aquí en esta integrales iteradas, estos corchetes no nos los colocan, ¿no? Los corchetes no van. ¿Listo? Y entonces a esto se le denomina el área entre las curvas H1 y H2. Esto en principio pues parece muy sencillo y también podría ser que lo piensen como innecesario porque ya lo sabemos hacer así. Pero esto nos está dando una información adicional, ¿no? Porque mire, nos está diciendo esto que las integrales dobles definen una región de integración. Y nos está diciendo varias cosas eso. Vamos a ver qué es. Por ejemplo, nos está diciendo que cuando uno tiene este tipo de integrales iteradas, x varía entre a y b, ¿no? O sea, tenemos esta carita feliz, la que hice hace un momento. X varía entre a y b, y varía entre h1 y h2, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una integral iterada, lo primero que puede hacer es extraer esa información, ¿no? Esa información lo que me está dando es la región de integración. Entonces, miren, x varía entre a y b, y y está variando entre h2 de x y h1 de x. Entonces, cuando ustedes van a integral iterada, pueden extraer siempre esta información. En este caso, lo que estoy aquí integrando es un 1, ¿sí? Pero aquí puede haber cualquier función de dos variables, como veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, esos límites, esas variaciones de x y y, que se definen por medio de esas desigualdades, esto a su vez está definiendo una región de integración, ¿sí? Que en este caso la dibujé aquí, ¿sí? Entonces tengo una región de integración. Entonces, cuando hablemos de región de integración, me refiero a eso. ¿Sí? ¿Dónde está mi x y y? O sea, ¿sobre qué puntos del plano estoy integrando? Cuando tenemos una variable, la región de integración sería el intervalo sobre el que integro. Aquí ya es una región del plano. ¿Sí? Está definida por medio de esas dos desigualdades. Región de integración. ¿Listo? Y que en este caso, como estoy integrando la función 1, pues me da un área. Como vimos allí. ¿Listo? Entonces aparece este nuevo concepto. Región de integración. En este caso es esta región que está entre las dos curvas. Es una región del plano. ¿Sí? Y siempre recordar esta carita feliz aquí, que me dice ese orden. Este no es el único orden que se puede establecer. Puedo también integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿no? Depende. Entonces, eso es otro dato que tenemos. Y luego nos dicen aquí, área y una región plana, ¿no? La fórmula que acabamos de sustentar o de recordar aquí entre todos. Listo. Aquí lo hicieron con G2, G1, bueno, lo mismo.
Y recordemos que nosotros tenemos dos formas de hallar área entre planos, ¿sí? Una es cuando las curvas que me definen la región son, digamos, definidas, ¿en qué sentido? De forma vertical, como en el caso anterior. Vertical, ¿por qué se le llama a esta región? No sé si ustedes en el curso anterior vieron suma de Riemann para hallar, cuando definieron la integral por primera vez con una suma de Riemann, o no lo hicieron así, o pasaron de uno a los No, teoremas fundamentales. Creo que el no contenido venía, programático. no venía eso. ¿Mm? No, ¿Cómo? profe. No, Suma de no venía. Riemann, ¿no? Ah, bueno. Creo que el contenido programático de cálculo integral se modificó este año, ¿no? Que yo hice ese curso el año pasado y ahí sí se estudió suma de Riemann. Pero lo que pasa es que uno aproxima el área entre las curvas inscribiendo aquí una pequeña figura, un pequeño rectángulo, ¿sí? Y uno empieza a sumar. Así es que se define la integral. Uno empieza a sumar el área de esos rectángulos, cada vez hace aproximaciones más finas, y cuando usted va sumando esas áreas, a eso es lo que le llaman suma de Riemann. Bien, entonces en este caso, para este tipo de regiones, los rectángulos serían verticales, ¿sí? Entonces esta fórmula que obtuvimos aquí en la cajita, el libro la llama como el caso en la que la región es vertical. ¿Listo? Verticalmente. Miren aquí. Entonces dice, si R es una región definida por estas dos desigualdades, que X varía entre A y B, y que Y varía entre esas dos funciones continuas en ese intervalo, entonces el área de esa región R es esta integral, lo que ya sabíamos. Ya están diciéndonos exactamente lo que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? En esta cajita. Y el otro caso es cuando las regiones se definen de manera, ya diríamos, horizontal. ¿Sí? ¿Cómo haría una región horizontal? En este caso, si yo quisiera hacer una suma de Riemann, los triángulos serían, los rectángulos que yo inscriba, perdón, estarían de forma horizontal. Entonces son regiones así. Cuando la función cuando X depende de Y y no cuando Y depende de X, como lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Entonces en este caso, una región horizontal sería así, una curva así. Y acá hay otra curva, ¿sí? Digamos que este es el intervalo, aquí es C, de la altura C en Y. Por acá está, digamos, D. Entonces se define esa región. ¿Listo? Y aquí yo puedo suponer que, bueno, voy a usar la misma notación del libro, a mirar. Voy a suponer que se llaman H1 y H2 esas funciones, ¿no? Entonces aquí sería H2 de Y. Y aquí ya las funciones dependen es de Y. ¿Sí? X depende de Y. Y aquí H1 de Y. Entonces, ¿cuál sería el área de esta región? Si ustedes recuerdan el curso anterior, sería la misma idea, ¿no? Sería la integral de C a D de la función que está más hacia el lado derecho, en este caso H2 de Y, menos H1 de Y, cierro paréntesis por de Y, ¿no? Esto lo estudiaron antes, en el curso de cálculo anterior, ¿no? Sería tal cual. ¿Cómo lo planteo esto como una integral doble? Sencillo, mire. Esto que está entre paréntesis, lo puedo reescribir así. Lo demás lo escribo igual. Integral de C a D de Y, ¿cierto? Y vamos a reescribir lo que está entre paréntesis como una integral. ¿Cuál sería la integral? Sería integral de H2, perdón, de H1 de Y hasta H2 de Y
Con respecto a qué integro, hago esta integral roja. Con respecto a x, exacto. De x, ¿sí? Entonces esa integral me da el área de la región R. De R pues es el área entre las dos curvas. ¿Listo? Y esta sería la integral iterada que se plantearía en ese caso, que es la que plantea aquí el teorema. O esta definición, pues. Listo, que es de CAD de H1 a H2 de Y, de X de Y. Mire, aquí el orden de integral de los diferenciales cambia. Aquí es de X de Y, acá es de Y de X, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Vamos a una integral interesante. Veamos este caso aquí. Dice, utiliza una integral iterada, es decir, una integral doble, para hallar el área de la región limitada o acotada por las gráficas de estas funciones, seno de x y coseno de x, entre pi cuartos y 5 pi cuartos, ¿no? Entonces, la región limitada, bueno, la vemos aquí en la gráfica, ¿sí? En pi cuartos es cuánto. La función seno y coseno coinciden allí, ¿cierto? Mira, aquí se interceptan. ¿Sí? Pi es 180, pi medio es 90, pi cuarto es 45 grados, ¿no? Y vuelven y coinciden acá en 5 pi cuartos. Listo, entonces aquí está la región que definen esas dos curvas. Bien. Entonces, ¿cuál sería la integral iterada? O sea, la integral doble que quería plantear para hallar el área entre esas dos curvas. ¿Sí? En este caso sería una región tipo vertical, ¿no? Mire el rectángulo que inscribí allí. Si estuviese pensando en una suma de rimas, sería vertical. ¿Listo? Entonces, la integral sería así. Para ese caso, tomo aquí ejemplo. Entonces, sería una integral de este estilo. Si ustedes se fijan, miren cómo lo podemos pensar. Aquí tengo el eje X, ¿sí? En esta región, desde esta esquina, es toda la región color rosa. Si yo proyecto hacia el eje X está variando entre pi cuartos y este punto que nos dijeron que es 5 pi cuartos acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, que la variación de X está asociada con la integral más externa. Es de pi cuartos a 5 pi cuartos. ¿Sí? Y la variación de Y es de dónde a dónde. ¿Cuál es la función que está por debajo? La función coseno, ¿cierto? Miren, aquí lo están señalando, es la que está repintada en negrilla aquí. Y la función que está por encima es la función seno. Y Y, pues Y varía. Y es la variable que se mueve hacia arriba o hacia abajo, verticalmente, ¿no? Entonces Y está variando entre esas dos funciones, entre seno de X y coseno de X. Perdón, entre coseno de X y seno de X, porque coseno es la que está por debajo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo analizar de esa forma, ¿no? Eso es lo que acabaremos haciendo nosotros cuando nos acostumbremos a esto. El coseno de X, entre esa función y la otra que es seno de X, está por encima. Y esa es la variación de Y. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre tenemos una carita feliz, ¿no? Cuando tenemos integrales dobles, la variación de X está la integral más interna.
En este caso, perdón, la variación de y está en la integral más interna y la variación de x en la integral externa. Carita feliz siempre. ¿Listo? Y esta es la integral iterada que me daría el área de esa región. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo la integral? ¿Cómo resuelvo esta integral iterada? Sencillo. Tengo que hacer mi corchete, ¿no? Tengo que hacer un corchete siempre. Tengo que hacer la integral interna primero. ¿Listo? Esta es la estrategia. Aquí tengo esta integral de una sola variable. ¿Sí? Estoy integrando la función 1. La integral de 1 con respecto a y es y. Evaluado en esos extremos, cuando y es coseno de x. Y y es seno de x. ¿Listo? Y lo que me dé, bueno, por acá escribo lo que está en rojo, ¿no? Lo que me dé a su vez, después lo integro con respecto a x. ¿De dónde? De pi cuartos a 5 pi cuartos. Entonces, si ustedes notan, lo que nosotros ya sabemos de integrales, aquí se está haciendo, sino que se hace paso a paso. Primero resuelvo una integral normal y lo que me dé a su vez lo sigo integrando con respecto a y ahora. ¿Sí? Perdón, aquí es con respecto a x. ¿Listo? Aquí, pues esto lo evalúo, ¿no? Primero con la función del extremo superior, seno de x menos coseno de x. Y donde está y coloco eso. O sea que esta parte aquí me queda así. Queda seno de x menos coseno de x. ¿Sí? Y si ustedes notan, después de haber hecho este paso, resolver la integral interna que está dentro del corchete, miren lo que me quedó. Es una integral de una sola variable, de lo que estamos, a lo que estamos muy acostumbrados. Bien. Aquí ya pues la integral de seno es coseno. Perdón, la integral de seno es menos coseno. Aquí me haría menos coseno de x. Y la integral de coseno es seno. Entonces, menos seno de x. ¿Cierto? Usé linealidad de la integral, ¿no? Y aquí evalúo esto en virtud del teorema 2 fundamental del cálculo. Evalúo esto en pi cuartos y 5 pi cuartos. ¿Listo? De hecho, miren que yo puedo factorizar el menos, que está ahí en los dos términos. Aquí me quedan, entonces me quedaría los dos sumando y el menos aquí. Y por lo tanto podría quitar el menos. ¿A qué costo? Invirtiendo el orden de integración. Primero evalúo en pi cuartos y luego en 5 pi cuartos. ¿Sí o no? Entonces ahí me haría coseno de pi cuartos. Y cuando evalúo en ese primer extremo, ¿qué me quedaría? Coseno pi cuartos más seno de pi cuartos. ¿Y cuánto da coseno de pi cuartos? Seno de pi cuartos. Bueno, una vez se escribe paréntesis y otras veces no. Cuando no hay riesgo de ambigüedades aquí, el argumento aquí es pi cuartos, es coseno hablado en pi cuartos. Menos, abro paréntesis, cuando evalúa esta antiderivada en 5 pi cuartos. Me daría coseno. Y ese es el resultado que me dé es el área entre esas dos funciones. Listo. Bueno, aquí me faltó. Ah, bueno, aquí está. Este es el 5. Bien, y ese es el área entre las curvas. Listo. Entonces veamos aquí en el libro cómo termina esas cuentas.
Sí, entonces nos quedó 2 raíz de 2, ¿no? Porque recuerden, a ver, coseno de pi cuarto de raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Coseno de pi cuarto de raíz de 2 sobre 2. Y seno de pi cuartos también, porque es que ellas coinciden en ese punto. Listo, por aquí me queda raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Y en 5 pi cuartos, ellas también coinciden, sino que coinciden, fíjense ustedes en la gráfica, coinciden en ese mismo número, pero negativo, ¿no? Y miren, aquí esta altura es raíz de 2 sobre 2. Y aquí es menos raíz de 2 sobre 2. Es decir, seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Pues quedaría aquí un menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Listo. Y bueno, aquí raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2, ¿verdad? Esta suma. Perdón. La suma es raíz de 2. Y la otra suma interna es menos raíz de 2. Entonces por eso nos queda 2 raíz de 2. Esto es raíz de 2 menos. Aquí está esta resta interna era menos raíz de 2. En el mismo denominador. Y me queda menos, menos da más. Raíz de 2 más raíz de 2. 2 veces. 2 veces el raíz de 2. Esto es lo que nos dio el libro. Y esa pues es el área entre esas curvas. ¿Listo? Y así es que debemos entender estas integrales iteradas. Bien. El diferencial, hay 2 diferenciales cuando tenemos integrales iteradas, si notan ustedes, de y de x. El de x, en este caso que está en el extremo derecho, está asociado a la integral del extremo izquierdo, con la carita feliz siempre. Y el de y más interno está asociado a la integral interna. ¿Sí? Y esto me está diciendo que, está diciendo que x varía entre pi cuartos y 5 pi cuartos, y que y varía entre esas 2 funciones. ¿Bien? Y que esa es la región de integración, esto que está en color rosa aquí, se le llama región de integración también. Listo. Entonces, tenemos eso. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hagamos este último ejemplo. Y ya se acabó, esta sección es realmente corta. Ya se acabó la sección. Pero veamos este ejemplo aquí. ¿Sí? Nos hablan de los órdenes de integración. ¿Sí? Dice comparación de diferentes órdenes de integración. Entonces veamos esta integral para hallar el área de esta región plana acá. ¿Sí? Y en este caso, fíjense ustedes que podemos pensar que esto es una región tipo horizontal, ¿sí? Porque tenemos el área que se forma entre esta curva que es x igual a y al cuadrado, o sea, x depende de y, entre esta curva y esta de acá arriba, que sería x igual a 4, ¿sí? Acá, miren. O sea, tenemos una región tipo 2. Voy a dibujarla acá. ¿Hay preguntas hasta el momento? Está todo sencillo hasta ahora. Bueno, estamos recordando un poco lo que ustedes hacían antes, pero colocándole una integral ahí adicional. Esta región es tipo 2, porque miren lo que tenemos. Tenemos una función así. No, esto se queda mal el dibujo.
Esta es como la gráfica de la función raíz de x, sí, raíz de x. Como cóncava hacia abajo así. ¿Sí? Esa es una. Y la otra función es esta recta. Esta nos dicen que es x igual a y al cuadrado. Y esta de aquí pues sería, creo que es 4, ¿no? X igual 4. ¿Sí? La que me define esta línea punteada. Voy a verificar que sea 4 en efecto. Entonces, sí. Entonces veamos cómo plantear una integral doble que nos dé el área de esta región. ¿Cuál región? Voy a colorearla aquí. Esta región. Entonces, fíjense que esta altura aquí es 2. ¿Por qué? Porque cuando y es 2, x vale 4. Entonces, eso es 2. Entonces, miren que en este caso, yo podría decir que x está variando entre qué curvas. ¿Sí? X está variando entre esta curva roja, porque la variación de x siempre es horizontal, ¿no? La variación de y es vertical. ¿Por qué? Porque el eje x es horizontal, el eje y es vertical. Entonces miren que x, si ustedes se fijan, varía entre la función roja y esta línea punteada. ¿Sí? Y y, para generar esta región, varía entre 0 y 2. Pues tiene que moverse entre 0 y 2 para generar esa región. Entonces yo podría plantear la siguiente integral doble. ¿Sí? Yo podría decir que de y, que la variación de y es entre 0 y 2. ¿Sí? Miren, para generar esa región y se tiene que mover en todo este intervalo. Y a medida que y se va moviendo en esos intervalos, x se tiene que mover entre esta función del extremo izquierdo, que es la función roja, y la línea punteada. ¿Sí? La línea punteada está más hacia la derecha. Entonces sería que es x igual 4. Entonces sería hasta 4. Y la curva roja es x igual y a la 2. Entonces x se tiene que mover entre y a la 2 y 4. ¿Sí? Entonces esta integral iterada me daría el área de esta región R. Eso me da el área de R. ¿Listo? Porque la variación claro, la variación de x depende de y. Por ejemplo, si y vale 0, si estoy en este puntico, mire que la variación de x es la más grande posible. Si y es 0, x varía desde 0. Si y es 0, x varía de 0 hasta 4. ¿Sí? Y a medida que voy subiendo, si y vale 1, entonces, si y vale 1, x va a variar desde aquí, que esto sería 1, hasta 4. ¿Sí? Y así la variación pues de x depende del y. Pero ya tenemos pues una integral doble que nos permite hallar el área de la región R. ¿Listo? Ahora, ¿será que yo puedo plantear otra integral que me dé el área de esa región R? Sí, puedo plantear otra integral. ¿Cómo? Pues miren, si x es igual a y cuadrado y espejo y, quiere decir eso que y es igual a raíz de x. ¿Sí? Entonces yo puedo mirar esta región más bien de manera vertical. ¿Sí? Sí.